Buenas tardes con todas y con todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida al segundo evento que se realiza en el marco de MIDIS en la Semana G-Local de la Evaluación 2022, que buscan los decisores y actores locales en una herramienta de seguimiento y evaluación, metodología de exploración en el territorio sobre preferencias de contenido y diseño de una nueva herramienta de seguimiento y evaluación, promovidos por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLIAR, y el MIDIS. A continuación presentamos a Leslie Miranda, quien tendrá a su cargo la moderación del evento. Leslie es coordinadora de la Dirección de Evaluación del MIDIS, licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía de la Universidad de Chile, con 15 años de experiencia en investigación y evaluación de programas e intervenciones sociales públicas. Bienvenida, Leslie, tienes la palabra. Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos y todas los asistentes a este evento. Les agradecemos muchísimo por su interés en participar de nuestra mesa redonda titulada Metodologías de exploración sobre preferencias de contenidos y diseños de herramientas de seguimiento y evaluación. Les contamos que nuestra mesa tiene por objetivo dar a conocer una metodología para recoger las expectativas, las necesidades de información de los usuarios, de las usuarias, para el desarrollo de herramientas de seguimiento y evaluación, así como los resultados y la importancia de su aplicación para los tomadores de decisión de las intervenciones, los programas sociales en el sector público. Todo ello en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Nuestra mesa redonda se va a desarrollar con 2 presentaciones. Cada una de ellas dispone de 20 minutos para su desarrollo. Luego de ello tendremos los comentarios de nuestros panelistas, cada uno de ellos con 10 minutos, haciendo un total de 20 minutos. Después, nuestros expositores y panelistas van a responder las preguntas de los asistentes, las cuales deberán ser formuladas a través del sistema de preguntas y respuestas del Zoom que van a tener disponible. Por ello, los invitamos a todos ustedes, asistentes, a que nos hagan llegar sus preguntas a nuestros expositores y panelistas. Por favor, les pedimos que durante la exposición todos tengamos nuestras cámaras y micrófonos apagados. Solamente el expositor va a poder tener su cámara encendida. Bien, a continuación tendremos la presentación titulada Experiencia previa de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS en la construcción de reportes y herramientas para el seguimiento, la cual estará a cargo de Beatriz Urquía. Beatriz es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Beatriz es egresada de la Maestría de Gerencia de Proyectos y Programas por la Universidad Cayetano Heredia. Además, cuenta con una diplomatura de proyectos, con una diplomatura con especialización en monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como un programa de alta especialidad en recursos humanos de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente Beatriz es coordinadora en la Dirección de Seguimiento del MIDIS y le damos la bienvenida y la palabra. Adelante, Beatriz. Buenas tardes, Leslie. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Gustosa de compartir parte de la historia, de la experiencia de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como se ha mencionado, el día de ayer, contado ya parte de esta historia, bueno, el ministerio, el MIDIS, fue uno de los primeros en tener a bien técnicamente incorporar a una dirección técnica, valga la redundancia, en seguimiento y evaluación. En tanto, es uno de los pilares de la modernización de la gestión del Estado. Y como hemos visto, y vamos a ir contando, definitivamente la generación de la evidencia, la búsqueda de la evidencia y la identificación constante de la necesidad de información que tenemos para la toma de decisiones es sumamente relevante. En ese sentido,
Voy a compartir mi pantalla para... me van avisando, por favor. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver bien. Sí, ¿no? A ver un ratito. ¿Ya? Ok. Bien, esta parte de la exposición tiene por título Experiencias de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en la construcción de reportes y herramientas para el seguimiento. Los inicios. Vamos a recoger esto un poco. Ok. En un primer momento, la dinámica de construcción y mejora, porque esos eran los dos puntos básicos que teníamos, era como los diferentes equipos de seguimiento, era la búsqueda de la información, la identificación de estas fuentes, de estas bases de datos, de estos registros administrativos, la sistematización de toda esta información y también la generación de información propia. A partir de ello digamos, se formaban, se elaboraban, se daba estructura a determinados reportes e informes que se solicitaban dependiendo el cliente principal, vamos a denominarlo así, el principal usuario, depende del evento donde iba a participar, depende si era para una toma de decisiones urgente o de pronto para una reunión de negociación, en fin. Sobre ello, estamos mencionando que estos reportes, estos informes, giraban sobre dos cuestiones principales. El espacio donde se iba a realizar, donde se requiere esta información, y el perfil de los participantes y del principal, digamos, cliente de esta información. Es decir, teníamos que, y hasta ahora tenemos mucho reparo y mucha observación a los usos que se harían de esta información. Así que, a ver, ya, ok. En un segundo momento, tenemos que los principales momentos de esta generación de las herramientas y reportes eran las presentaciones, las participaciones de la alta dirección del ministerio, que obviamente participaban, por ejemplo, en los boards regionales, en las reuniones de gobernadores locales, en otros espacios de toma de decisiones. Entonces, cuando había esta necesidad, se hacía la coordinación con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y un poco nuevamente, ¿no? Teniendo en claro de qué se trata este espacio, cuál es el objetivo, quiénes son los participantes, cuál es el perfil de los participantes, cuál tendría que ser el propósito del sector en busca de la mejora de la situación de las poblaciones más vulnerables, del uso de esta información, cómo no solo hacíamos llegar esta información, sino cómo de alguna manera teníamos previsto que sea usada esta información para la toma de decisiones, para la sensibilización y sobre todo la puesta en marcha de actividades. Esta ruta entre los requerimientos que teníamos de los representantes de la alta dirección, que pedían reportes, informes u otro formato, tenía el reparo nuevamente en qué iba a consistir este evento en el que se iba a realizar y el perfil de los participantes definitivamente. Agregado a esto, como les mencionaba, era qué queríamos después de este evento, qué queríamos obtener o qué queríamos causar de este acceso a esta información que se iba a proporcionar. En esta ruta, luego de la participación de las representantes de la alta dirección, había una retroalimentación con el equipo de la dirección. Y nótese que aquí no estoy hablando específicamente del equipo de seguimiento, sino del equipo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. ¿Por qué? Porque hay digamos, una cultura de organización que viene desde los inicios de la dirección, que siempre hay esta suerte de diálogo constante de ambos subequipos, del equipo de seguimiento y del equipo de evaluación, viéndolo como una complementariedad. Este equipo de seguimiento, que tiene a su vez 3 líneas de trabajo, que son los que ven la lógica de la intervención que se está informando, sobre la cual estamos buscando la información, sobre la cual estamos buscando la gestión de la evidencia,
La otra línea es de los que manejan la información, la data, las fuentes de información, y el otro equipo que tiene que ver con la forma de la presentación de la información. Este proceso de retroalimentación que se hacía con este equipo que estoy describiendo un poco, veía de pronto los ajustes que se le tenía que ir haciendo, no solo a la información que se le llevaba, sino también a la información que se iba colocando en las plataformas que teníamos ya como ministerio. También en esta, digamos, retroalimentación y constante deseo de mejora que teníamos, es que se incorpora a estas participaciones, que de pronto las invitaciones eran para alta dirección, se incorpora un especialista, un técnico de seguimiento. ¿Por qué? Porque por su mismo perfil iba a tener de pronto otra mirada y mayores criterios u otros criterios para detectar cuál era la necesidad de información expresa y cuál era la necesidad de información que de pronto el mismo cliente no lo expresaría, pero por la función, de pronto por el problema que se discutía, y ojo, estamos hablando del problema pobreza que tiene múltiples dimensiones, tenía que captar esa necesidad y eso se regresaba otra vez al proceso de retroalimentación y la mejora de estas herramientas y reportes que se iban construyendo. Cabe recalcar en esto que siempre el punto de partida o el punto de pronto sobre el que todos hemos conversado y aportado en la construcción de estos elementos es la generación del valor público, que puede ser, digamos, expresada en una cadena de valor, en una teoría de cambio, en la matriz de marco lógico o en otro instrumento, pero que dé cuenta de cuál es la lógica de resultados que llevan a ese valor público para el ciudadano. En un tercer momento, a ver si pasa. Okay. En un tercer momento, que es que luego vamos a ver ya el cuarto momento con Gaby, y este es de pronto el punto en el que estamos pasando a algún cambio, es que tenemos esta distinción, tenemos prerequisitos para empezar a tener cuál es la mejor herramienta de seguimiento que se está requiriendo o que se necesitaría. En estos prerequisitos tenemos, en primer lugar, como les mencioné, el punto que nos hace, sobre el cual todos giramos. ¿Cuál es la lógica del valor público que se quiere para el ciudadano, para la comunidad, para la familia? ¿Cuál es la batería de indicadores, al menos de inicio, de la que estamos partiendo? Porque una cadena de valor, una lógica de resultados, no tiene sentido si no hay métricas que me den cuenta de esa hipótesis que estamos poniendo a andar. Y el otro elemento, prerequisito indispensable, es la revisión de ese alineamiento, otra vez sentado en la revisión de evidencia, en la revisión de literatura. El otro elemento importante es el equipo. Como les mencionaba, un equipo es la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en seguimiento con las 3 líneas y el equipo de evaluación. Pero ya para este momento ya entramos en una cultura ya de concatenación con otros espacios del ministerio, que pueden ser, dependiendo de la intervención, por ejemplo, si vamos a hacer una intervención que depende del Viceministerio de Prestaciones Sociales, estaremos trabajando directamente con la Dirección General de Diseño, y también de diseño y articulación, así como con la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales. Así también con las otras instancias del Viceministerio de Políticas y Evaluación. Hay una suerte ahí de concatenación, estamos mejorando, cada vez estamos encontrándole mejores puntos de funcionamiento de esta relación. La metodología, que es el tercer elemento importante. La metodología, en estos momentos, tenemos este orden, estos pasos. Uno primero que es el consenso de la herramienta, que puede ser, por ejemplo, y es una de las que más estamos utilizando, es el tablero de control. Otro que obviamente tiene que ver no con lo que diga la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, sino en la necesidad del uso. Sobre todo partiendo de que yo necesito una herramienta de seguimiento en el entendido que el seguimiento tiene que ayudarme a tomar
la mejor decisión de los mejores ajustes en el momento adecuado, en el momento oportuno. Un segundo momento es la definición de indicadores y fuente de datos. Recordemos, mi primer elemento es que tengo una cadena de valor y tengo un acercamiento a una batería de indicadores. Pero en este momento, en este segundo momento, estamos revisando, analizando estos indicadores y si van a poder rendirse, cuáles son esas condiciones, cómo estamos organizando la ficha técnica, si tenemos todos los elementos de la ficha técnica o por ahí uno de los indispensables, por ejemplo, tener acceso a la información está o no está presente. Mejor dicho, si es o no factible tener esa información y cómo está la calidad de esa información. Un tercer momento es la transferencia de la información, si son registros administrativos propios de la entidad sobre la cual estamos ha solicitado tener esta herramienta, o de pronto si es de otro nivel de intervención. Un cuarto momento, la recepción y consolidación de esta información, que obviamente no es solamente ya la pasé, ya la colgué, ya la deposité en el espacio indicado, sino que hay toda una suerte de revisión de consistencia de esta información. Un quinto momento es el ETL, la extracción y carga de esta información que ya ha sido previamente consistenciada. Un sexto momento es la generación de indicadores y la revisión de estos procedimientos que nos van a permitir obtener el resultado del indicador, lo cual implica que también tiene unos momentos a la interna de revisión de si está corriendo bien ese cálculo de ese indicador o de pronto el resultado que estoy obteniendo no es el adecuado porque hay algo en el procedimiento que no está funcionando bien. Para ello, otra vez, van estos dos equipos, conversan estos dos equipos, especialmente con el área usuaria directamente, porque es quien más conoce el negocio de la intervención. Un séptimo momento es la generación propia de la herramienta, por ejemplo, del tablero de control. Un octavo momento es la automatización de este proceso. ¿Qué quiere decir? Sobre este diseño de dashboard, cómo es que va a ocurrir automáticamente la carga y la sucesiva actualización de la misma. Y un noveno momento es la publicación. Hay idas y vueltas, revisiones con los diferentes usuarios para que quede el modelo adecuado. Otra vez, porque el objetivo, el propósito de una herramienta de seguimiento es que ayude oportunamente a la toma de decisiones. Es de esta manera que podemos decir que hasta este tercer momento tenemos organizado en términos generales cómo es nuestra dinámica, cómo es nuestro operar para la construcción y mejora de las herramientas y los reportes de seguimiento que se vienen generando. Muchísimas gracias, Leslie. Muchas gracias, Beatriz, por contarnos la valiosa experiencia de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Muy útil, sobre todo para quienes se desempeñan en actividades de seguimiento y evaluación en sus sectores, en sus proyectos propios y también, como no, para tomadores de decisión. Recordamos a nuestros participantes que si tienen algunas consultas pueden hacerlas llegar a Beatriz a través del sistema de preguntas y respuestas del Zoom. Bien, a continuación vamos a tener la presentación titulada Exploración de las preferencias de contenido y diseño de potenciales usuarios y usuarias del Observatorio de Desarrollo e Inclusión Social, la cual va a estar a cargo de Lourdes Gabriela Conde. Gabriela es licenciada en Psicología y cuenta con una maestría en Gerencia Social con mención en la Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente Gabriela se desempeña como especialista en seguimiento de políticas y estrategias en desarrollo infantil temprano en la Dirección de Seguimiento del MIDIS. Adelante, Gabriela, tienes la palabra. Gracias, Leslie. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Ok.
Buenas tardes, gracias por conectarse a esta presentación que, como les contaba Leslie, se titula Exploración de las preferencias de contenido y diseño de potenciales usuarias y usuarios del Observatorio de Desarrollo e Inclusión Social, la cual tiene el objetivo de presentar, describir el proceso de desarrollo, de diseño e implementación de una metodología que se hizo aquí en la dirección, con la finalidad de que las personas interesadas puedan adaptarla e implementarla en sus propios procesos de desarrollo de herramientas de seguimiento que están llevando a cabo en sus equipos. Como parte de los contenidos que vamos a ver esta tarde, primero les voy a contar un poco acerca del contexto en el que se desarrolló esta metodología. Luego voy a presentar la metodología que se desarrolló, guiándome de las 4 fases que la componen. La primera, que es el diseño y el ajuste de ella. La segunda es la convocatoria y ejecución digamos, de las actividades propias de la metodología. La tercera es el análisis de la información recolectada. Y la cuarta, la presentación de los resultados al equipo encargado de implementar y hacer esta herramienta. Finalmente voy a concluir mi presentación con algunas conclusiones que pudimos sacar a partir de todo este proceso. Bueno, sobre el contexto, en el 2021 surgió la necesidad de desarrollar una herramienta de seguimiento denominada Observatorio de Desarrollo e Inclusión Social, la cual tenía como objetivo general dar a conocer a los tomadores de decisiones y público en general datos integrales presentados de forma ágil, con análisis de los principales resultados asociados a los distintos componentes del desarrollo individual y social de nuestro país. En base a este objetivo, esta herramienta tenía como público autoridades locales, representantes de la sociedad civil organizada y población en general. Digamos, estas serían las personas a las que teníamos en mente a la hora de desarrollar esta herramienta. Sin embargo, dado que este observatorio, dado su magnitud y las características del público objetivo que se tenía en mente, surgieron algunas dudas en el equipo a la hora de empezar a desarrollar esta herramienta, las cuales se podrían resumir en 2 preguntas particulares. La primera es, ¿qué contenidos debería tener la herramienta para responder a las necesidades de información de las y los potenciales usuarios? Y la segunda pregunta que nos hacíamos era, ¿qué características de diseño debería tener esta herramienta para facilitar el uso de esta información, ¿no? Bueno, para poder responder estas preguntas es que se desarrolló esta metodología que les voy a presentar a continuación. Como les decía, consta de 4 fases. La primera es el diseño y ajuste de la metodología, la segunda, contacto y ejecución, la tercera, análisis de información, y la cuarta, la presentación de resultados. Para la primera fase de la metodología, lo que se hizo fue plantear los objetivos, qué es lo que queríamos lograr con ella. Y, digamos, el objetivo primero que nos habíamos planteado es identificar cuáles son los temas de interés, indicadores y niveles de desagregación de los indicadores que deberían incluirse en el Observatorio de Desarrollo e Inclusión Social. Como segundo objetivo, se planteó identificar las características del diseño y la usabilidad que deberían tener el Observatorio de Desarrollo e Inclusión Social. Todos estos objetivos se buscaban ser logrados desde, digamos, explorarlos desde la perspectiva de los potenciales usuarios y usuarias. Acá sí me parece importante resaltar que los objetivos que se plantean para la metodología van a depender de qué es lo que queremos saber y el contexto en el que se va a aplicar esta. Entonces pueden ser, dependiendo de dónde se apliquen, ajustados o adaptados a necesidad. Como parte de esta fase, entonces, decidimos utilizar o partir de un enfoque cualitativo, dado que se trataba de una primera aproximación y lo que se buscaba era explorar la variedad de opiniones y puntos de vista que podía haber sobre estos aspectos que se buscaba identificar. Además, también se buscaba que como parte del proceso se puedan construir ideas a la hora de poder explorar estos aspectos. Dentro del enfoque cualitativo, lo que se identificó como la estrategia más adecuada era el uso de grupos focales, ya que tienen el beneficio de que se puede invitar se puede tener simultáneamente a varias personas y realizar actividades que permitan la interacción y la discusión que generan finalmente ideas,
además que requieren de un menor tiempo de ejecución y son mucho menos costosos, pero también porque, y sobre todo esto es un gran valor, permiten que, sobre todo si son virtuales, permiten que varias personas que están en diferentes lugares puedan conectarse simultáneamente sin necesidad de desplazarse. Luego también, como parte de esta fase, se especificó cuál era el perfil de los participantes que se pensaba invitar a estos grupos focales. Y como se trataba de la primera experiencia a la hora digamos, de implementar esta metodología, se decidió centrarnos en las autoridades locales y en los representantes de la sociedad civil organizada, por esta primera vez. Acá también es importante mencionar que cuando se aplique esta metodología se aplica en otros contextos, va a depender también del público objetivo que tenga la herramienta que estamos buscando desarrollar. Luego también en esta fase se hizo una selección de las regiones a las que se iba a invitar a participar de los grupos focales, y como les mencionaba, lo que se buscaba era tener diferentes perspectivas. Se tomó en consideración invitar a por lo menos dos regiones, tanto del norte, del centro, del sur y del oriente del país. Para la selección de estas regiones se tomó en cuenta que fueran similares en términos de características geográficas y de socioeconómicas. Específicamente en el aspecto socioeconómico se buscó que sean similares en proporción de población con acceso a necesidades básicas. De ahí, también dentro de estas regiones se decidió seleccionar algunos distritos para participar y tener dos niveles de gobierno involucrados, a nivel regional y a nivel local. Y para la selección de los distritos se tomó en cuenta su nivel de urbanización y las experiencias pasadas y su participación en actividades del sector. Okay. Para la parte del ajuste en esta primera fase, nos parecía importante mencionar que el aporte de los coordinadores de enlace fue muy importante. Para quienes no están familiarizados con el término, los coordinadores de enlace son representantes del MIS en el territorio y que tienen el rol de poder asegurar que las intervenciones a nivel central estén articuladas, del sector, estén articuladas con las intervenciones a nivel regional y local. Y bueno, la participación de ellos fue súper importante porque lo que hicieron con su conocimiento del territorio y los contactos que tenían nos ayudaron a hacer un ajuste de los perfiles de los participantes que se debían considerar tomando en cuenta los objetivos que tenía la metodología. Nos ayudaron a hacer la selección de los distritos, considerando también qué es lo que se buscaba conocer. Ayudaron también a hacer el ajuste de las fechas para poder realizar las actividades de los grupos focales. También aportaron en la identificación de los actores específicos, las personas a las que se debería convocar considerando estos perfiles que se tenía en mente. Y finalmente también apoyaron en el contacto directo y el seguimiento de la participación de las personas que habían sido invitadas. Este aporte de los coordinadores y coordinadoras de enlace, como les decía, es súper importante, sobre todo considerando las características de nuestro país, en el que las distancias entre la capital y algunas regiones son tan amplias que podrían dificultar un poco las coordinaciones. Ahora, pasando a la segunda fase de contacto y ejecución, respecto al contacto se utilizó dos estrategias. La primera es el envío de oficios de invitación, que son invitaciones formales escritas a cada uno de los actores que se había identificado, tanto a nivel de los gobiernos regionales, locales, como a nivel de las organizaciones civiles. Además, aparte de esta estrategia de oficios de invitación, también se utilizó la estrategia de contacto directo a través de los coordinadores de enlace, quienes se encargaron de acercarse a las personas para hacerles llegar la invitación y, digamos, hacerle recordatorio, el seguimiento y esperar la confirmación de su participación en la actividad. La duración de esta primera parte de contacto fue de 2 semanas. Y respecto a la ejecución, se llevaron a cabo finalmente 11 grupos focales virtuales a través de la plataforma Zoom durante 4 días, digamos, se ejecutaron a lo largo de 4 días, y se tuvo, digamos, 2 turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, y por cada turno se hicieron 2 grupos focales simultáneamente. Las personas encargadas de la moderación de estos grupos focales fueron psicólogos o psicólogas, o personas con experiencia en metodologías cualitativas.
Además, un punto importante también era poder pedir los permisos en cada una de las sesiones para hacer la grabación de la sesión, además de hacerles saber a los participantes que su participación era voluntaria y en ese sentido tenían la libertad de retirarse en el momento que lo consideren más apropiado. Respecto a las actividades que se llevaron a cabo como parte de los grupos focales, tuvimos principalmente 3. La primera constituyó una lluvia de ideas sobre los temas e indicadores que ellos y ellas consideraban que era muy importante que se estuvieran, digamos, incluyendo en esta herramienta que se estaba desarrollando. La segunda consistió en una exploración de referencias, digamos, 2 referencias de páginas web o herramientas similares en las que queríamos desarrollar. Se les pidió que las exploraran individualmente y luego se recogió sus ideas y sus valoraciones acerca de estas 2 referencias que se tenían para identificar justamente cuáles eran estos elementos que se podían replicar o evitar a la hora de desarrollar nuestra propia herramienta. Y la tercera fase, que se le denominó como una exploración de preferencias respecto a 4 aspectos puntuales de diseño, lo que hicimos fue hacer como preguntas específicas sobre 4 puntos que el equipo que está encargado de desarrollarlos necesitaba de todas maneras resolver. 4 aspectos de diseño que eran muy importantes y se les preguntó directamente por cada uno de ellos cuáles eran las opiniones de los participantes de los grupos focales y, digamos, sus valoraciones respecto a estos 4 aspectos. Luego, para la tercera fase, que les comentaba, se denomina análisis de información, lo que se hizo fue hacer una transcripción literal de todo lo comentado en cada uno de los grupos focales, y utilizando el software de análisis cualitativo Atlas-T, se procedió a analizar esta información. Para la estrategia utilizada para el análisis fue el análisis temático, que de manera general busca identificar y codificar categorías generales de información para luego clasificarlas en categorías más específicas categorías más específicas de sentido. Digamos, mediante esta estrategia, para responder el objetivo referido a cuáles eran los contenidos que debíamos incluir, lo primero que se hizo fue identificar cuáles eran los temas generales, subtemas e indicadores que habían mencionado los participantes y las participantes, identificar cuáles eran los que tenían en común, y luego también identificar cuáles eran aquellos que ellas y ellos habían identificado como prioritarios. Es decir, si es que se tenía que elegir cuáles iban a salir, digamos, en una primera versión de esta herramienta, estos tenían que ser de todas maneras, ¿no?, los indispensables. Luego, para poder responder al objetivo referido a las características del diseño, lo que se hizo fue identificar aquellos, digamos, en los comentarios que hacían, en las participaciones, en toda la discusión que se armó en los grupos focales, identificar cuándo se referían a aspectos de diseño, y una vez identificados, digamos, si es que estaban hablando de la inclusión de botones, de colores, de imágenes, una vez que se identificaban estos, se trató de buscar cuál era la valoración que estas personas le daban a cada uno de sus elementos. Es decir, si es que se hablaba de incluir botones en la herramienta, cómo los veían ellos, si tener botones era algo bueno, o si preferían más bien tener toda la información desplegada en un solo panel. Ese era el tipo de información en la que nos centrábamos en identificar. Además, también en esta parte del análisis se registró si es que habían opiniones encontradas o discrepancias respecto a algún elemento de diseño, y en esos casos lo que se hacía era también registrar o identificar si es que como parte de la discusión y la interacción que se da en los grupos focales surgían algunas ideas alternativas, digamos, unos terceros puntos de vista, etcétera, que pudieran ayudar a resolver esta discrepancia o tener una idea nueva a partir de este encuentro de opiniones. Una vez hecho el análisis, pasábamos a la cuarta fase que les comentaba, que es la presentación de los resultados al equipo encargado de desarrollar ya propiamente la herramienta. Estos resultados se agruparon en los que tenían que ver con el contenido. A ese nivel encontramos propuestas de temas y subtemas que podían incluirse en el observatorio, pero aquí sí era muy importante y eso fue algo que
se conversó también y se tuvo en cuenta a la hora de implementar la metodología, es que esta propuesta inicial definitivamente debía pasar por un análisis de viabilidad por parte del equipo encargado del desarrollo. Es decir, ellos tenían que analizar si es que esta información que los participantes buscaban que esté en el observatorio era posible reportar porque se tenía la información, se tenían las fuentes, era posible calcular el indicador, etc. Ese análisis de viabilidad digamos, se hacía como parte del trabajo del equipo del desarrollo de la herramienta. A nivel de diseño, se tuvo 12 sugerencias generales que tenían que ver, como les comentaba, un poquito con la cantidad y variedad de indicadores, con el uso de botones iniciales, con los niveles de desagregación, con características de accesibilidad, uso de colores y gráficos, pero también se tuvo 6 sugerencias específicas de diseño que tenían que ver con algunas funcionalidades adicionales que los y las participantes sugerían, o por ejemplo una sugerencia específica que podía ser el uso de perfiles de usuario y análisis de la información que estos usuarios revisaban. Todas estas eran parte de estas sugerencias específicas que surgieron como parte de los grupos focales. Además, un resultado adicional que surgió como parte de esta actividad y que, digamos, no se tenía esperado, pero resultó muy interesante y también se recogió, es que los participantes y las participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones sobre la utilidad y la pertinencia de esta herramienta, lo cual fue muy útil porque también nos ayudó a tener una visión más crítica de que esto que estamos desarrollando y definitivamente mejorar el proceso. Toda esta información, como les decía, fue entregada al equipo que se encargaba de desarrollarlo porque constituía un insumo muy importante para este proceso de desarrollo, esta metodología de desarrollo de herramientas que ya les comentó previamente Beatriz. Ahora, como ya para finalizar un poco la presentación, les voy a pasar a comentar algunas de las conclusiones a las que llegamos como parte del equipo. En primer lugar, que esta metodología permite efectivamente conocer cuáles son las necesidades de información de las usuarias y usuarias del observatorio, del futuro observatorio. También nos ayuda a fortalecer propuestas que ya, digamos, de alguna manera podíamos haber tenido en mente, pensado para la elaboración de este desarrollo, pero el poder tener este insumo ayudó a fortalecerlas o a mejorarlas. También nos ayudó a tener un mayor entendimiento de aspectos de usabilidad, cómo es que estas personas que van a usar nuestro observatorio suelen utilizar estas herramientas, cómo suelen explorar las páginas web, qué cosa les facilita, qué cosa les parece que podrían más bien interrumpir un poco y hacer que dejen de usar algunas de esas herramientas que ya existen. Entonces, esto nutría bastante el proceso de desarrollo del observatorio y también nos permitió priorizar temas, ¿no? Porque siempre va a haber, las necesidades de información pueden ser amplias, pero es importante tener también claridad de cuáles pueden ir incorporándose primero y cuáles podrían ser poco a poco incorporadas. Además, como les decía, brinda insumos que enriquecen el proceso de construcción de la herramienta y también una conclusión importante es que los coordinadores y las coordinadoras de enlace tienen un rol muy importante para este tipo de metodologías. Además, también identificamos unos siguientes pasos. El primero de ellos era poder hacer una exploración posterior, digamos, invitando ya más bien al público en general, una vez que ya se tenga una maqueta del observatorio, una primera versión, hacer una fase que incluya la exploración por parte de ellos y terminar de definir algún aspecto que podría ser pendiente ya con una versión preliminar. Y también el poder complementar esta metodología con otra que utilice alguna herramienta de corte cuantitativo, ya quizás solamente para terminar de confirmar o revisar aspectos puntuales del desarrollo o del contenido de la herramienta, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Gabriela, por la exposición tan interesante. Gracias por haber cumplido también con el tiempo estrictamente a ambas expositoras. Gabriela nos ha presentado una metodología innovadora para la construcción de herramientas en el MIDI, ¿no? Me parece muy importante porque desde una estrategia más territorial hace el esfuerzo por recoger la voz de las personas, ¿no? Sus necesidades, sus enfoques, sus sugerencias,
lo cual la hace una herramienta muy potente y útil para el ciudadano, a quien finalmente se quiere llegar. Bien, recordamos a nuestros participantes que también, como en el caso anterior, pueden hacer llegar sus consultas a Gabriela en el sistema de preguntas y respuestas del Zoom. Y seguidamente, como les comenté al inicio, vamos a tener los comentarios de nuestro invitado, quien dispone de 12 minutos para realizarlos. Nuestro comentarista es Óscar Almanza. Óscar es economista y cuenta con una maestría en gestión del conocimiento. Es experto en temas de gobierno digital, gestión del conocimiento e innovación pública. Óscar ha participado en proyectos para el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Colombia, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Alcaldía de Bogotá, entre otros. Además, Óscar ha ejercido la docencia en universidades como La Salle y Externado. Además, Óscar es cofundador de QuitLab SAS. Adelante, Óscar, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Leslie. Bueno, no, pues muy interesante ver las dos presentaciones porque constituyen como un complemento. Lo primero que yo observo es una primera metodología muy basada en una construcción cerrada, un poco desde la experiencia propia de la organización, acudiendo a los mismos insumos que tiene la organización para definir esos elementos de medición, esos indicadores. Y por otro lado, encontrarse por oposición con otra que es de corte muy abierto, donde se participa con en el diseño, se involucra a los usuarios para definir esos elementos desde las temáticas hasta los indicadores que se quieren medir. En lo personal creo que corresponden a dos elementos complementarios, es decir, hay cosas que el usuario, en el caso del observatorio, el usuario está fuera, es el ciudadano el que necesita ver esos elementos y internamente alguien más, pero hay otros casos en que desde adentro necesitamos ver. Sin embargo, yo recojo algo y es el concepto de diseño que Gabriela mencionó de manera insistente y que me parece muy interesante porque es pertenece al mundo en el que yo me muevo, que es en la innovación y el diseño centrado en las personas, pensamiento, diseño, herramientas diversas de diseño. De la presentación de Beatriz, me parece interesante este rol del experto, ¿no? De tener a alguien que conoce involucrado al momento de decidir elementos de la metodología, pero a veces también se vuelve importante en esto del diseño y de las recomendaciones que se tiene desde por ejemplo, desde instituciones como la OSD, a la hora de tener una administración pública realmente creativa e innovadora. Involucrar personas que tienen visiones diferentes, que no son necesariamente expertos y que pueden aportar otra visión acerca de la información que está allí. En ejercicios acompañados, que yo he acompañado, donde se tiene que levantar indicadores o medir de forma estratégica proyectos o políticas públicas, tradicionalmente los expertos ya saben, digamos, tienen una misma visión, tienen una visión como basada en la experiencia que no tiende a cambiar mucho, no varía mucho en el tiempo y a veces traer una persona que desde otra óptica hace preguntas y cuestiona todo, permite identificar oportunidades de nuevos elementos a medir, nuevos indicadores que pueden ser, incluso cuestionar indicadores, entendiendo que a veces hay indicadores que pasa el tiempo, permanecen ahí y no resultan tan útiles como uno esperaría. De Gabriela, me pareció muy interesante el proceso que llevaron a cabo, digamos, porque las primeras fases corresponden casi a los procesos que se hacen desde el diseño centrado en las personas, donde se busca identificar como las necesidades y expectativas que tiene el usuario. Entonces, en este caso, ¿qué necesidades y expectativas tiene el usuario en términos de la medición? A partir de ellos, empezar a construir. Me parece interesante también ese empoderamiento de los actores locales, de lo territorial, de no construir siempre está la tentación de construir este tipo de instrumentos desde el centro, ¿no? Desde la capital, y a veces pasar por alto el conocimiento, la experiencia y la visión que se tiene desde el territorio. Me parece muy valioso el que se haya podido involucrar estos coordinadores de enlace de MIDIS en la logística de los territorios, involucrarlos en todo el proceso que puede llegar a ser muy elaborado de la logística para contacto y ejecución de esta construcción.
Interesante este tema de acudir a lluvias de ideas, empezar a lluvias de ideas, que es un proceso como de divergencia, y luego a partir de ir haciendo convergencia, llegando a acuerdos con los mismos usuarios para priorizar los elementos importantes, tanto en contenidos como en elementos de diseño. Y valoro también mucho este tema del diseño. Gabriela viene desde las ciencias sociales, ¿no? Yo soy economista, o fui economista en una vida pasada, y he trabajado mucho tiempo con ingenieros y con desarrolladores y haciendo soluciones digitales, y lo que uno se encuentra es que hay un divorcio, una divergencia entre la funcionalidad y la belleza y la estética, ¿no? Entonces ahí llega el diseño a salvar la vida, y el diseño dice, las soluciones tienen que ser deseables y tienen que ser encontrables. O sea, un usuario tiene que poder encontrar la información que se le está brindando de una manera sencilla, y tiene que ser deseable en un sentido estético, pero también a la vez que funcional. O sea, deseo encontrar, y es rico estar ahí, es agradable encontrar una información, y ahí valoro ese objetivo segundo que se trazaron con MIDIS, con este tipo de acercamiento, y es que incluían un tema de hacer análisis. No, el objetivo era que fuera integral, que fuera ágil, pero también incluir elementos de análisis. Y ese tema de análisis se vuelve muy importante. ¿Cómo hacemos para no dar un montón de datos y cifras sueltas que ciertos usuarios no pueden comprender, o solo los más expertos pueden entender? Y generamos indicadores y análisis con esos datos recogidos que los ciudadanos, los usuarios e incluso la misma administración pública puede entender sin necesidad de un traductor experto. Ese esfuerzo me parece encomiable, y encomiable el tema del diseño, y que fuera también bonito, temas de usabilidad tomadas en cuenta. Otra cosa que resaltaría por ahí es el tema de la experimentación que planteó al final Gabriela. Cada vez se vuelve más importante hacer validación con los usuarios. No solo están en la parte inicial preguntándoles qué necesitan y cómo lo quieren, sino ya en el momento de empezar a hacer las construcciones, validar con ellos si vamos en buen camino. También porque a veces las condiciones pueden cambiar, o el mismo aprendizaje permite darse cuenta que de pronto la información que teníamos al comienzo no estaba completa, o no teníamos, o estaba sesgada de alguna manera, y la manera en que vamos consolidando y creando los instrumentos y los vamos poniendo a prueba, experimentándolos con los usuarios, vamos recibiendo retroalimentación que nos permite ir haciendo ajustes. Y esa visión de experimentación también recuerda que ninguna de estos instrumentos de evaluación y seguimiento están terminados a la perfección. O sea, no existe un instrumento que ya acabamos, ya quedó perfecto, no lo toquen, déjenlo quieto. Aquí en Colombia se tiene una frase que dice que lo que funciona hay que dejarlo quieto, si funciona no lo toque. Pero hay muchas cosas que hay que seguirlas tocando, porque aunque funcionen, no funcionan bien, y el tiempo cambia, las necesidades cambian, las expectativas cambian, y por el camino también se aprende. De pronto un indicador o un tema que era muy relevante en el momento en que se hizo este diseño con usuarios, pasado un año ya no es tan relevante, y hay otra necesidad y otro tema que ha cobrado importancia, y por eso es importante como que no se cierre el ejercicio ya hicimos el diseño y se acabó, sino que seguimos constantemente mejorándolo. Y esa concepción de beta permanente puede ser muy interesante también a la hora de construir indicadores. ¿Cómo hacemos para que los indicadores no se terminen de diseñar realmente nunca, sino que yo constantemente los voy evolucionando, y vuelvo y le pregunto al usuario cómo nos fue con los indicadores pasados, hay algo que cambiar, y le voy agregando elementos nuevos? Tenía un par de preguntas para hacer. Yo sé que hay preguntas del auditorio, pero quería hacer dos. Una para Beatriz, y es, en ese proceso de diseño que presentaban ustedes, ¿qué tan fácil o qué tan rápido se puede ajustar ante el cambio? Hablando un poco de este tema de experimentación. O sea, cuando se descubre que un indicador ya no es relevante, ¿qué tan fácil o qué tan rápido es para el ministerio darse cuenta y reconocerlo y decir, uy, no, acá miren que ese indicador ya no está sirviendo, como estaba plantado ya no nos funciona, o se volvió en vez de ayudar, entorpece la tarea porque realmente no nos está dando valor? ¿Qué tan rápido se puede reaccionar para identificarlo primero, y luego para decidir ajustarlo o incluso eliminarlo? Es decir, o se ajusta o no sirve y se elimina. ¿Ese proceso se suele dar rápidamente, o por el contrario suele costar trabajo?
Y para Gabriela, una pregunta que quería lanzar, me quedó la sensación cuando mencionaba, y ahí hablo desde el desconocimiento, cuando hablaba de la herramienta, yo parecía entender que también al tiempo que se estaba haciendo un diseño metodológico, también se diseñó una herramienta de software para la captura y para la publicación de estos indicadores. Eh, Quería entender si estamos hablando de las dos cosas, de una metodología que se apoya en una aplicación y de allí que de pronto algunos de los elementos de diseño, visualización y demás fueran muy importantes cuando tú mencionabas que eran semáforos o indicadores o, o querían ver la tabla. Quería aclarar un poco eso. Digamos que esas son como mis lecturas iniciales respecto a la presentación. Reitero, me parece muy interesante el tema del usuariocentrismo, de empezar a hacer este diseño de indicadores a la hora de priorizar temáticas, a la hora de priorizar subtemas, a la hora de definir los mecanismos de captura o la frecuencia de los datos, que se involucre al interesado en ellos mismos. Es decir, no darnos las de expertos y pensar por lo que el ciudadano requiere. Me parece que eso es interesantísimo. Y lo otro, el tema de prototipar y experimentar, poder validar e ir haciendo iteraciones en los productos que generamos para ir cada vez mejorándolos, entendiendo que es una tarea que probablemente no finaliza nunca. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Interesante comentario. Y también Oscar nos ha lanzado dos preguntas. Una primera a Beatriz. Pasaríamos a responder las preguntas lanzadas por Oscar, por favor. Primero, Beatriz. No sé si la pudiste anotar, Bea. ¿Qué tan rápido es el proceso de ajuste de un indicador en el MIDIS? Adelante, Bea. Sí, muchas gracias, Oscar, por la reflexión que has realizado. Sí, definitivamente tú ibas comentando y yo incluso iba identificando mucho más elementos que de pronto se han dado en ese momento, bueno, al momento de la experiencia que me he referido. La consulta es bastante interesante porque es una situación en la que nos hemos visto y de pronto es una de las últimas situaciones que justo ha generado el planteamiento de la metodología que ha detallado Gabriela. Hay dos cuestiones, ¿no? En el ámbito de pronto de nuestro quehacer, en el marco de la gestión pública, de hecho, y en el marco de la problemática que atendemos, hay una batería de indicadores clásicos, ¿no es cierto? Que son los más relevantes, los más conocidos, los más utilizados, y sobre los que gira la información, digamos, oficial que hay. Entonces, ¿por qué indico esto? Porque de pronto cuando uno identifica la necesidad de otro indicador, y vale, entre paréntesis, decir que la dirección de seguimiento está de pronto en esas construcciones, de pronto está haciendo la construcción de determinados indicadores, de determinados índices, y sí toma tiempo. O sea, no basta con reconocer que se necesita otro indicador, sino o sea, eso de pronto no nos toma mucho tiempo, sino lo que sí toma el tiempo es implementarlo. ¿Por qué? Porque a veces la información que se tiene, la oficial, no es suficiente. Entonces, social, no es fácil acceder a otra información de otro sector. Entonces, por lo general, nuestras demoras, de pronto no es porque no hayamos pescado la necesidad, sí hay momentos en los que son externos los que nos dicen, deberíamos también ver esto, o debería estar en dificultad, sobre todo están en los tiempos que tenemos para tener ese tipo de información. Ahora, cuando uno habla de tener esa información, y es una de las cosas que siempre, por ejemplo, en nuestras herramientas nos observan, porque no es una información que se alimenta de las diferentes dimensiones, de los diferentes que la producen, es el nivel de actualización y de pronto el nivel de desagregación que tenemos de la información. Entonces, ese tipo de variables no están totalmente en nuestro alcance, pero sí son parte de pronto de la gestión que se ve como de pronto una tarea constante de la dirección general, ¿no? Que tienes que echar manos a veces no solo de hablar con los técnicos, digamos, con las áreas técnicas similares a esta,
sino que tiene que pasar por otros niveles, ¿no? Por otras competencias, y eso de pronto considero que es lo que más nos va tomando tiempo. Ojalá te haya satisfecho mi respuesta. Sí, es afirmativo, dice Oscar. Muy bien, gracias. Gaby, quizá podrías responder la pregunta que formuló Oscar en relación a si la metodología se apoya en un aplicativo o algún software. Sí, Leslie. Adelante, Gaby. Igual que vea, Oscar, muchas gracias por los comentarios. Definitivamente no tenía la cámara abierta, pero estaba como de acuerdo con todo lo que decías, muy acertados todos, gracias. Respecto a tu pregunta, si entendí bien, iba por saber si es que esta metodología que desarrollamos estaba vinculada al desarrollo de algún software, ¿verdad? Alguna herramienta. Sí, efectivamente, de hecho surgió la idea de desarrollar esta metodología y la necesidad de desarrollarla a partir de que había este pedido de crear esta herramienta del Observatorio de Desarrollo e Inclusión Social, que inicialmente, y bueno, se ha mantenido un poco a raíz de los resultados, estaba pensada como una página web en la que se pueda compartir información sobre indicadores claves que permita a la población en general, de las tomadores de decisiones, hacer el seguimiento digamos, esas acciones en la línea de lo que hacemos desde el sector. Sin embargo, como les decía, estaba pensada con unas características diferentes, dijimos, ok, no, esto no lo podemos hacer solamente en función de la experiencia previa, es necesario saber qué opinan o qué necesitan estos usuarios, potenciales usuarios, y dijimos, ya, hay que desarrollar esta metodología. Y así surgió un poco esta primera experiencia que definitivamente tiene que seguir puliéndose, agregar aspectos, quizás nuevas fases, como decían las conclusiones, pero el fin es poder tener insumos para hacer este desarrollo de esta página web, de este observatorio, ¿no? ¿Puedo hacer otra pregunta? Me pregunto yo ahí a... Sí, dale, ¿Sí? Oscar, sí, adelante. Me quedé pensando, cuando precisamente piensas en esto, hace como 2 años estaba haciendo un acompañamiento de una entidad del sector agro aquí en Colombia sobre un sistema de información muy importante que presenta los indicadores del sector agro más importantes y estábamos caracterizando a los usuarios y esa caracterización fue muy interesante. Hicimos una buena cantidad de entrevistas para tratar de entender quiénes eran los usuarios, quiénes consumían la información, y lo que nos dimos cuenta es que no hay un usuario tipo. Hicimos como 4 o 5 arquetipos de usuarios de la información y planteó unos desafíos enormes, porque lo que encontramos era, por ejemplo, que en el sector agro habían el usuario básico, por ejemplo, el que uno pensaría es el agricultor, para toma de decisiones en materia, por ejemplo, de siembra o de venta o de compra de insumos o lo que sea. Y lo que se encontraba es que, caramba, él no necesita una hoja de datos, él necesita casi que una recomendación, o sea, traducir el indicador y los datos en una recomendación para que él tome una acción. Entonces, casi necesita una traducción. Está por otro lado el líder de una organización gremial o demás, que él necesita un mix. Entonces necesita, deme el dato, pero compleméntelo con información cualitativa. Entonces deme un dato duro, cuantitativo, pero deme el precio de la papa bajó. Ok, eso es interesante, pero si adicionalmente tú, que eres el dueño de la información y manejas, me puedes enriquecer eso con un contexto de qué podría explicar ese cambio, un cambio abrupto en el precio de la papa, me puede ayudar mucho. Y luego entonces tenía otro tipo de usuarios que era, por ejemplo, el académico. Y el académico es, a mí, deme la base de datos de 1000 por 2500, que yo soy feliz con eso. Y una situación similar se daba con el analista dentro de las entidades, el analista técnico, que dice, a mí deme la información bruta, yo quiero las bases de datos para que yo pueda jugar y hacer lo que yo quiera. Y había uno que salió por ahí, un perfil muy interesante, que era por ejemplo, el asesor o los asesores técnicos del despacho de los ministros, de alto nivel, que no caen dentro de los técnicos que dicen, deme la base de datos, sino que se parecen un poco al rol del líder gremial, y es yo necesito algo de dato, pero con contexto porque necesito tomar decisión. También encontramos diferencias en cuanto a la frecuencia de información que necesitan. Entonces el asesor necesita el dato para allá porque es que tengo una reunión de consejo de ministros y tengo que informar algo ya y hacer el reporte ya, mientras que el agricultor de pronto no es ya para allá, puede tomarse algún tiempo y déme la información
del año pasado ciertas cosas para tomar decisiones. Y lo otro era el lenguaje. El lenguaje de todos es diferente. Uno es un lenguaje técnico, el otro es un lenguaje más coloquial, démelo traducido. Entonces, ¿qué tanto ustedes lograron identificar eso o qué tanto la propuesta metodológica logra satisfacer esas múltiples variedades de usuarios de información que tenemos, porque no son únicos? Sí, Oscar, de hecho, también lo que mencionas me es muy familiar porque yo participé en el desarrollo de los grupos focales y definitivamente en la conversación que se daba con los participantes iban surgiendo, ellos mismos iban proponiendo, claro, decían, ¿no? Si me preguntas a mí que yo manejo información, bases de datos, algo de estadística, para mí me parece que el uso de datos concretos sin descripción sería útil, ¿no? Pero probablemente otros compañeros que ven otros temas o que están, digamos, en otros cargos, les sea más rico el poder tener la descripción que, digamos, con el resultado y además que lo vincules con alguna fuente o alguna otra página web que te complemente esa información. Y, digamos, eso nos parecía súper rico porque, claro, uno puede empezar con una idea general de cuáles son tus usuarios, ¿no? Estos dos, pero en el grupo focal, con la discusión, con el ver diferentes puntos de vista, esto te va nutriendo y vas teniendo finalmente unos insumos un poco más ricos, ¿no? De hecho, no tuvimos la participación en esta primera implementación del público en general todavía, como mencioné en las conclusiones, sin embargo, ya en los grupos focales iban surgiendo comentarios acerca de qué características tendría que tener para ser atractivo, por ejemplo, para gente joven que quiera utilizar la herramienta, porque había un componente que era como información para hacer seguimiento de intervenciones con adultos mayores, ¿no? Y decían, si es que estamos pensando también en incorporar adultos mayores, sería interesante que tenga esta característica. Entonces creo que el hecho de que sea que ya hemos empezado con un enfoque más cualitativo, te da esa riqueza, esa oportunidad de recoger. Si hubiéramos partido desde otros aspectos más como, sí, opción A y opción B, sin opción a discusión, probablemente nos hubiéramos perdido esta riqueza. Y sí, de hecho, una de las recomendaciones que surgió como parte de los aspectos de diseño era quizás poder contar con diferentes perfiles de usuario con acceso a información distinta, ¿no? Si tienes que puedan iniciar una sesión y que puedan acceder como a información más detallada, quizás una descripción cuando es público en general, los usuarios más desde gobierno local o regional, quizás acceder un poco de información más detallada, más técnica. Esa era una parte de las sugerencias que surgieron en el contexto del desarrollo de estos grupos focales, ¿no? Entonces sí, definitivamente también nos pasó similar que fuimos ampliando un poco esta visión de quiénes eran nuestros usuarios y qué características tenían. Excelente, gracias. Gracias a ambos por la discusión rica, interesante. Ahora tenemos algunas preguntas, algunas consultas que nos han llegado de los participantes del evento. Les pediríamos a todos, a nuestros panelistas, a abrir sus cámaras, por favor. Tenemos una primera pregunta dirigida a Beatriz. La pregunta dice, ¿cómo beneficia la metodología que nos ha presentado Gabriela en los procesos que tú has descrito, Beatriz, en tu presentación? No, definitivamente es lo que sigue de la historia, ¿no? Yo he contado de pronto las previas, ¿no? Cómo ha sido en un momento. Esta metodología en la que hemos participado con Gaby, que Gaby un poco la ha estado liderando, definitivamente no será la concreción, o sea, no será el punto final del cómo va a seguir generando herramientas la dirección, pero sí es un paso de verdad bastante fuerte en el sentido de que como ella misma lo ha detallado, ¿no? Se tiene ya en consideración diferentes aspectos, diferentes elementos, ¿no? Uno que acaba de ser parte de esta discusión que acabamos de escuchar, es esta cuestión de cómo captas las diferentes necesidades de diferentes públicos y saliendo un poco nosotros de esta posición cerrada que se mencionaba a un principio, ¿no? Que es verdad, o sea, te quedas en el ámbito asumiendo que todo el mundo sabe qué seguimiento, que todo el mundo quiere determinados indicadores, que todo el mundo la quiere de determinada manera. Definitivamente, esta herramienta, y de hecho, como lo ha señalado Gaby, va a seguir fortaleciéndose, va a seguir mejorando, en la medida que logre
porque eso es en realidad también nuestro propósito, no solamente el de transmitir una información, o sea, tener una disponibilidad de información, digamos, fácil de utilizar y fácil de acceder y fácil de utilizar, sino de pronto también de que se vaya más atrás, ¿no? Y es donde se genera esta información, que es donde encontramos los mayores cuellos de botella, es que se genere de esta manera completa, de esta manera que nos dé las fotografías tal cual en el momento que uno las quiera ver. En ese sentido, otra vez, ¿no? Esta fase en la que estamos en este momento en la dirección es muy importante, es muy satisfactorio que vamos de la experiencia, pero definitivamente el hecho mismo de estar en esta ejecución, en esta implementación, definitivamente nos va a seguir haciendo madurar el cómo hacemos el seguimiento y el cómo satisfacemos digamos, la información de manera oportuna y de la mejor manera y la manera completa para hacer uso y tomar las mejores decisiones. Gracias, Bea. Nos ha llegado también una pregunta para Gabriela. Dice, de los procesos compartidos, ¿cuál ha sido el más desafiante en la construcción de la metodología y por qué? Bueno, si tuviera que identificar la parte más desafiante a la hora digamos, de implementar la metodología que diseñamos, quizás está en el momento de la ejecución, cuando se daban al interior de los grupos focales estas discrepancias, opiniones encontradas que les comentaba que a veces podía surgir, ¿no? Sobre algún aspecto de diseño había unas dinámicas en las que quizás un participante tenía una opinión, decía, este elemento de los colores es muy bueno, no sé qué, tenía una postura, y había otro que tenía una postura totalmente opuesta, y había quizás al inicio una sensación de que se tenía que llegar a una única respuesta, ¿no? Es o gana A o gana B, ¿no? Y en realidad la idea justamente era que cuando se dieran esas discrepancias era una oportunidad más que una dificultad para que surgieran nuevas ideas que quizás desde el equipo de ejecutor de la herramienta que están desarrollando no las hubieran visto por sí solos o inicialmente, ¿no? Entonces, creo que ahí para poder manejar esas situaciones que no fueron pocas tampoco, ayudó bastante el hecho de que quienes estaban implementando los grupos focales eran personas que tenían experiencias ya en ese tipo de metodologías, además de que ya, digamos, conocían la metodología de los grupos, de cómo moderar grupos focales, y también estaban familiarizados con lo que se busca finalmente de una herramienta como esta. Entonces, nos ayudó bastante, y además otra cosa que creo que no lo mencioné y que es también importante es que todo este equipo que lo desarrolló es propio de la dirección, que quizás es algo también nuevo y una ventaja que hayamos podido contar con personas que tengan ese perfil para manejar estas situaciones difíciles, pero que luego dan como resultado un input bien rico para el proceso de desarrollo. Gracias, Gaby. Tenemos también una pregunta para Oscar. Sí. Colombia tiene muchas coincidencias con el Perú en cuanto a sus características territoriales, ¿no? Y la pregunta dice, ¿cómo se maneja allá en Colombia este acercamiento con las expectativas de los ciudadanos acerca de las herramientas de información? Ok, pues bueno, en Colombia hay un tema que está muy normalizado, que lleva ya como 2, 3 periodos de gobierno con una herramienta que permite hacer seguimiento a los principales indicadores de gestión de la administración pública. Él hace seguimiento a la política pública, a la ejecución de la política pública, y se volvió una herramienta súper importante. Entonces eso es sagrado, que en consejos de ministros, donde el presidente llama a los ministros, casi que lo primero que hace es sacar su lista de esta herramienta y mirar cómo va la ejecución. Entonces es interesante porque es una forma rápida de, usted va atrasado, usted en el 20%, usted debería estar en el 30%, no está, y de ahí para abajo sacuden un poco a las instituciones para que se pongan pilas en cuanto a este tipo de indicadores.
Ya respecto a indicadores, ya eso es como lo más estratégico, ¿no? Que de hecho, cuando me hicieron la invitación para acompañarles, en la semana pasada salió un documento COMPES. En Colombia, los documentos COMPES son los que elabora el Consejo de Política Económica y Social, y son los elementos que elabora el Departamento Nacional de Planeación, como con las directrices específicas sobre elementos claves de la administración pública. Y este, que es el 4083, es sobre el fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para toma de decisiones en Colombia. Se las recomiendo leer, es porque creo que un diagnóstico puede ser muy interesante y puede tener muchos elementos parecidos en común, como tú mencionas. Quiero mencionar unas cosas porque me pareció muy chévere y aprovecho la oportunidad para contar. El diagnóstico reveló cosas como estas. Uno, hay un limitado diseño y ejecución de las evaluaciones. Es decir, el tema de evaluación, incluso incluyendo evaluaciones externas, es bastante limitado, tanto en el diseño como en la ejecución. Entonces, esto que está haciendo Gabriela es muy interesante porque es ampliar la posibilidad de mejorar o diseñar de forma más detallada y más co-creada, y probablemente invita más a hacer seguimiento a la ejecución de esas evaluaciones. Otro elemento que encontró el diagnóstico es una limitada asignación de recursos públicos para la generación de evaluaciones, es decir, hay un déficit. Cuando uno compara las necesidades o la identificación de necesidad de hacer evaluación, es mucho más alta, un 50% más alta que lo que realmente se está dando. O sea, ahí tenemos un déficit importante. Hay pocas evaluaciones realizadas, las evaluaciones se concentran en pocos sectores y tipologías, es decir, hay sectores que tienen más recursos y que pueden hacer un seguimiento más juicioso, hay otras que no lo tienen tanto y también que no tienen el personal adecuado para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de los recursos, a veces también son personas. Entonces, miramos es que hay instituciones, sobre todo en territorio, que no tienen personas expertas en este tema de evaluación. Entonces, no están en la capacidad de identificar indicadores, de planear indicadores y hacerlo bien, mucho menos de hacerlo con la participación de la ciudadanía. Por eso es que esfuerzos que se hacen desde entidades como los ministerios de poder generar capacidades en lo territorial pueden ser muy valiosos para que haya también esa construcción de indicadores granular se dé más eficientemente. Hay un limitado acceso a bases de datos e información, y eso es un poco algo que en algún momento mencionaba Beatriz, ¿no? Y es que los indicadores no solo se generan con información que yo tengo, sino también necesito otras fuentes de datos y necesito que tengan la cantidad, la calidad, la pertinencia y la oportunidad para poder generar un indicador que necesito, y esos cambios a veces son los que hacen la demora porque no dependen solo de mí. Hay un limitado uso de la información y las evaluaciones existentes, y ahí hay un dato interesantísimo, hay una gráfica que presentan donde muestran cómo en las entidades del orden nacional solamente alrededor del 40% utiliza información interna y más o menos un 40% utiliza información complementaria externa para la toma de decisiones. Entonces está pasando algo grave, y es que tenemos indicadores, pero a veces esos indicadores no nos sirven, no los estamos utilizando como fuente de información para tomar las decisiones. O sea, tenemos los datos, que son difíciles de recoger, pero a veces no los usamos para tomar decisiones. Entonces, ¿para qué tenemos los indicadores si no los estamos utilizando para lo que tienen que usarse? Hay un bajo uso de las evaluaciones, tiene que ver con eso. Los resultados no tienen repercusiones. Entonces, a veces tenemos evaluaciones, pero no tienen impacto. O sea, como que no pasa nada con el indicador. Hay indicador ahí en rojo hace rato y no pasa nada. Entonces, otra vez, no me sirve ni para tomar decisiones, no lo estoy utilizando para corregir algo que está mal. La evaluación no es tenida en cuenta adecuadamente desde el diseño de la intervención. Y hay un tema interesante en ese tema del diseño de intervención, y es que en el caso colombiano hay ciertos indicadores, por ejemplo, el ciclo de evaluación es diferente al ciclo de decisiones. Entonces, entrego resultados en agosto y octubre, los resultados consolidados de estas estadísticas gruesas estratégicas, pero las decisiones de presupuesto se toman en abril y julio. O sea, el dato me llega después de que tomé la decisión. Entonces, ahí tenemos un contraciclo de datos versus utilidad que resulta pues preocupante. Hay fallas en la institucionalización y formalización de las evaluaciones. Entonces, se hacen evaluaciones por algunas, falta que se apropien más dentro de las organizaciones, que las instituciones hagan su parte bien, y eso a veces daña, como los datos muchas veces se cruzan y se retroalimentan, el que alguno no haga su parte hace perder calidad o veracidad a varios datos que están ahí, que si alguien hizo la tarea juicioso.
Baja capacidad institucional para generar evaluaciones tiene que ver con esto que les mencionaba, los recursos económicos, pero también los recursos de capacidad de experiencia. Es decir, cuántos ministerios, y puede pasar en Perú, tienen un equipo como el que tiene Gabriela y se puede dedicar a hacer este levantamiento cualitativo para identificar, probablemente no muchos. Y si nos vamos al territorio, ¿cuántas municipalidades pueden hacerlo? Complicado. Y una cultura muy limitada, o limitaciones en la cultura de evaluación para el diseño y el uso de los resultados. Entonces, ha sido un tema de cómo hacer que de verdad culturalmente apropiemos esos recursos. Les cuento esto es porque me parece que ese elemento del documento COMP está muy interesante, el diagnóstico, y creo que puede tener elementos en común por acá en Latinoamérica que pueden ser similares, o sea, que nos falta mejorar esa cultura de la evaluación, esa cultura de diseñar bien, diseñar buenos indicadores y de utilizarlos bien. Entonces, a veces tenemos indicadores que llevan mucho tiempo ahí, son inútiles, y como al final a nadie le importa, se siguen haciendo por costumbre. ¿Y eso para qué lo pedimos? No sé, pero cada año se pide, ¿sí? ¿Alguien lo usa? No, pero ahí se pide, hay que llenarlo. Y está gastando esfuerzos, recursos y capacidad de la administración pública, y deberíamos ser capaces de culturalmente ser muy críticos de nuestros indicadores y dejar lo que sirve realmente, lo que realmente es útil y se está utilizando, y lo que no, pues irlo revisando, ajustando o eliminando. Esa política tiene un plan de acción interesante: consolidar la oferta de evaluaciones para generar mayor evidencia sobre el funcionamiento y los resultados de las intervenciones públicas, y esto es un poco hacernos conscientes de cómo generar valor con esas evaluaciones, con esos indicadores, porque es un esfuerzo muy grande, y si no se usan, pues se está perdiendo el poder que tiene esos datos que están ahí. Fortalecer la demanda de evaluaciones, y esa demanda es también la capacidad de demanda efectiva, es decir, cómo aseguramos que haya recursos para que quienes necesitan generar evaluaciones tengan la capacidad también y se destinen recursos para pagar, porque todo esto de indicadores vale plata, en últimas son recursos que se necesitan. Es decir, este diseño de Gabriela probablemente en la siguiente fase necesita dinero para que se implemente, equipo de trabajo que lo haga más en detalle, que haga las experimentaciones que vienen, y si no hay recursos, pues se queda en una muy buena idea, una muy buena propuesta, pero si no se implementa hasta ahí llega. Y el tema de la cultura es el tercer propósito que tiene ese plan de acción del COMPES, y es cómo promovemos una cultura y la capacidad para realizar y usar evaluaciones. Es decir, ahí es cómo hacemos para que todas las personas que trabajan en la administración saben hacer evaluaciones, saben generar los datos, saben generar datos de calidad y con el tiempo que se necesita, en la temporalidad que se necesita, pero sobre todo lo saben usar. Es decir, que para cada toma de decisión se basa en datos que yo tengo como soporte, datos que pueden ser cuantitativos o cualitativos, como los que nos mostró en el ejercicio Gabriel. Entonces quería contar un poquito de eso porque me parece un contexto súper chévere en elementos que pueden tener como un rango común. Gracias, Oscar. Han llegado 3 preguntas más. Vamos a ir con una segunda ronda para culminar ya nuestro evento. La siguiente pregunta es para Beatriz y dice, ¿cómo se vinculaba antes su oficina a los usuarios en las regiones? Sí, en parte, como se ha mencionado, era a partir de pronto esos espacios que son de alguna manera obligatorios, ¿no? Para las cabezas del ministerio en un primer momento. De pronto, incluso también cuando iban los responsables de direcciones generales. Entonces, en esta dirección siempre se ha dado esta cuestión de buscar esos espacios de diálogo para ir recogiendo estas inquietudes. Ahora, con los espacios regionales hay un actor que Gaby lo ha mencionado en la metodología, y que en realidad para nosotros como MIDIS es un arma sumamente valiosa, que son los coordinadores de enlace, los coordinadores y las coordinadoras de enlace. Si bien es cierto, no tenemos una sede amplia del ministerio en todas las regiones, pero sí tenemos a un responsable, que es el que se encarga de hacer todas las conexiones con las instancias de la región, de tal manera que este es nuestro principal referente, y que incluso ellos tienen unas reuniones periódicas, ¿no? Como con la dirección de la cual dependen. Incluso en este proceso de este acercamiento, lo que hemos hecho en parte de nuestra experiencia es acudir a estas reuniones, o sea, ser parte de estas reuniones regionales, estos talleres regionales, y de tal manera entablar la comunicación con ellos, recoger la información, al menos por parte de ellos,
Y en algunos casos sí, o sea, hemos tenido incluso reuniones directas con especialistas, con profesionales de los mismos gobiernos regionales y de los diferentes representantes de los diferentes sectores en el territorio. Todas esas cuestiones han sido las que han ido sumando, otra vez, ¿no? O sea, de pronto nuestro primer contacto es este coordinador, esta coordinadora de enlace, así como también los diferentes programas sociales, las unidades territoriales que hay en cada territorio del país. Gracias, Liz. Gracias, Beatriz. Tenemos también una segunda pregunta para Gabriela, que dice, la nueva metodología que han establecido considera estrategias de cómo asegurar que la herramienta responda en el tiempo a sus usuarios. Es decir, las mejoras continuarán teniendo como partida las necesidades de los usuarios, las mejoras, todos los ajustes hacia adelante. Gracias, Leslie. Sí, o sea, el objetivo de esta metodología era explorar, digamos, las opiniones que tenían los usuarios y usuarias acerca de qué es lo que debería contener y cómo debería presentarse la información en ese observatorio. Entonces, en ese sentido, lo vemos como si fuera una caja de herramientas que se puede usar en un momento específico. Ahora se utilizó en el momento previo a la elaboración de la herramienta. Aquí es donde exploramos y recogemos esta información y con ese insumo construimos esta herramienta del observatorio. Sin embargo, sí pienso que esa misma metodología, adaptando algunas partes del objetivo, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos o las que buscamos responder, también podría aplicarse en otro momento del proceso de la vida de la herramienta, que puede ser ya después de un tiempo, vemos que quizás queremos corroborar que sigue respondiendo a las necesidades de los usuarios, podríamos volver a utilizar esta metodología para volver a comunicarnos con esos usuarios y corroborar si es que se tiene que mantener así o si es que hay algo que ajustar. Se puede incluso ver cómo les ha ido con el uso, si se usa o no, se pueden explorar otros aspectos incorporando algunos objetivos adicionales. En ese sentido, más que creo que incorporarlo como una fase adicional fija dentro de la metodología, es como si toda esa herramienta se puede utilizar en diferentes momentos del ciclo de vida del observatorio, en este caso en particular, ¿no? Sí, muy interesante este tema del ajuste, del cambio, ¿verdad? La dinámica, porque toda herramienta es por lo general dinámica. Hay también una pregunta para Oscar. Si a partir de su experiencia existe alguna instancia del Estado que ayude en estas dinámicas de acercamiento con el territorio, y si es así, ¿cómo han salvado el tema de las distancias o dificultades tecnológicas en las zonas rurales de Colombia? Realmente no creo, yo creo que en cada sector, digamos, para cada sector, como le dirían, mata a sus pulgas a su manera, o sea, tiene que encontrar la manera de resolverlo. Cuando uno mira el sector, por ejemplo, de minero energético, tiene unas necesidades y una forma de relacionamiento con la comunidad diferente a las que tiene el sector, por ejemplo, de agricultura, ¿sí? O las que tiene el sector ambiente. Creo yo que estamos aprendiendo, creo que, y precisamente desde el Departamento Nacional de Planeación, con estos temas de política de innovación, está promoviendo que cada vez más involucre al usuario en el diseño y en la co-creación de soluciones. Entonces está todo este concepto de gobierno abierto, que durante mucho tiempo no era tan abierto, sino era una simple rendición de cuentas, y ya con eso se sentía que ya involucramos al ciudadano. Eso está cambiando y cada vez está haciendo se están haciendo diseños que realmente involucran al ciudadano. Esto parte por desarrollar las competencias y habilidades que tienen los servidores públicos. Es decir, esto no, más allá de un tema de tecnología, que la tecnología es importante, pero más allá de un tema de tecnología es un tema de competencias. Es decir, cuántos equipos como el de Gabriela o cuántos coordinadores de enlace podemos tener en nuestros países para que haya en territorio
ayuden a conectar con los usuarios, con los ciudadanos también, y desde allá ayuden a captar esa información que es básica para el diseño de nuestros instrumentos. Entonces, yo siento que hay sectores que en Colombia lo han hecho mejor que otros, precisamente porque han ido desarrollando como esa capilaridad en territorio, porque tienen los recursos o agentes como los coordinadores de enlace, pero a su manera. Digamos que en el sector agro, por ejemplo, yo reconozco que hay unos temas de asistencia técnica que han permitido que en territorio hayan técnicos que se contactan con los gremios y con los agricultores y los productores y los comercializadores, que a través de ellos se puede llegar a trabajar unos temas de política pública. Hay unos levantamientos de información como el que hace también el ministerio, que son unas denominadas evaluaciones, agropecuarias, que lo que hacen es que recogen información desde lo municipal consolida lo regional y luego lo consolida a nivel nacional. Esa construcción es un desafío en términos estadísticos, digamos, para generar la rigurosidad, pero cada vez lo han ido mejorando y la pandemia ayudó un montón. Entonces, fíjense que en la pandemia como obligó a mirar cómo se resolvía, porque antes se iban y se organizaban reuniones y con la gente se concertaba, ya no se podía hacer. Entonces se acudían a otros métodos y se encontró que sí existen formas y que habían actores. Las secretarías de Agricultura se convirtieron en esos actores locales que ayudaban a levantar la información, y la tecnología ayuda es porque se sistematiza en un software, en una sola base de datos que ayuda a generar consistencia y que permite hacer validación frente a otras fuentes. Cuando hay datos que son como raros, que tienen comportamientos anómalos, cuando que se comparan con periodos anteriores o con zonas de características similares, pues si está todo en un sistema de información no puede utilizar otros elementos para comparar, datos de otras fuentes, información de otros referentes. Entonces, yo creería que eso en Colombia no hay como un solo camino, sino hay en cada sector como que se maneja a su manera. En Colombia hay un desafío grande y es el de la descentralización. Digamos que se supone que nosotros somos descentralizados, es decir, que el gobierno local tiene sus propios recursos y desarrolla sus capacidades, pero a veces eso no es tan cierto. Hay municipios chiquitos que no tienen los recursos para hacer todo lo que necesitan y se deben apalancar en recursos de otros más grandes, otras instituciones más grandes que les ayuden a hacer la tarea. Pero valoro yo, diría yo, que estamos en el avance, en desarrollar las competencias de las personas, generar competencias en los servidores públicos que les ayudan a cuestionarse, a buscar mecanismos para vincular a los ciudadanos en los procesos de construcción de políticas, indicadores y de soluciones. Gracias, Oscar. La pregunta nos parecía también interesante porque, a diferencia de Perú, allá en Colombia existe el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ¿no? Y uno pensaría que de repente es el que da los lineamientos para todo este acercamiento que puede haber en el caso del desarrollo de herramientas para distintos ministerios o para distintas entidades que pudieran requerir de este tipo de diseños. Pues yo complementaría, digamos que el rol del ministerio es muy importante. Digamos que yo trabajé mucho tiempo allí en el Ministerio de Tecnologías de la Información, y parte de las tareas que hace es todo el tema de estandarizar. Entonces, el tema de tener un lenguaje común de intercambio, el tema, aquí se implementó una metodología, una tecnología, un estándar que es XROAD, para garantizar la interoperabilidad de la información, que es un gran desafío en lo público. Es cómo hacer que la información del Ministerio de Hacienda se hable con el de Desarrollo, y se hable con el de Turismo, y se hable con... porque a veces no se hablan, y ahí hay factores de varios tipos. ¿Qué es lo que yo encuentro? Como no estoy trabajando directamente, hablando del nombre del gobierno, digamos, hablo desde afuera, me doy ciertas libertades. Yo diría que los desafíos actuales a veces están en un 30% en lo técnico y en un 70% en lo politécnico, en lo político. Y es que la gente quiera soltar la información, porque hay instituciones y áreas dentro de las entidades que hacen de la información una fuente de poder. Y yo creo que eso solo pasa en Colombia, es decir, que en Perú no pasa, allá no pasa. Y es que hay gente que no comparte la información y que casi que toca demandarla y entutelarla para que suelte una información que es pública, ¿sí? Y tenemos toda la normatividad. Aquí en Colombia existe toda la normatividad de transparencia, de datos abiertos. Tenemos un sitio de datos abiertos que ha sido reconocido a nivel internacional porque tenemos mucha data abierta ahí. Todas las entidades están obligadas a aquella información que no sea
de reserva por razones de seguridad o por temas de preservación de información personal, la tiene que publicar allá y en unos estándares que están definidos. Entonces hay varios mecanismos y en serio en eso el ministerio ha hecho una tarea muy juiciosa en estándares, en tecnología, en normatividad. Acaban de sacar una guía de blockchain en lo público. Se está haciendo la tarea, pero digamos que más allá de las guías y las orientaciones se necesita gente con la capacidad y en lo territorial se necesitan recursos, gente capacitada. Entonces, y el Estado a veces no tiene cómo competir para tener la mejor fuerza laboral. Entonces, un municipio de categoría 6 chiquitico, de esos que tiene, que la alcaldía son 3 personas, ¿sí? Que la misma persona que hace planeación cierra la puerta, es difícil que tenga la capacidad tecnológica para montarse fácilmente en ese bus. Entonces, ahí hay desafíos todavía que resolver y que tienen que ver también como la forma de nuestras regiones, ¿no? Que tenemos regiones realmente muy apartadas, pero creo que se ha hecho la tarea, la conexión a tecnología ha mejorado muchísimo, pero como te digo, eso va, una parte es técnica y otra parte es un poco política o humana, si se quiere, como personas que tomen la decisión, que quieran compartir, que no sean egoístas o que no hagan de eso un elemento de poder para cerrarle puertas a los demás. Cierto, estamos entonces más o menos con los mismos desafíos como países. Gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias a Beatriz, Gabriela, Oscar. Muy interesante todo lo que se ha conversado y esperemos poder tener eventos de este tipo más adelante donde podamos ahondar más en este tipo de temas que no se ve mucho, ¿no? Hasta el momento siempre hemos visto mucho más cargado el tema de evaluaciones y ahora estamos viendo estos temas tan importantes también de herramientas de seguimiento, su diseño. A continuación, vamos a tener la clausura a cargo del doctor José Enrique Velázquez, director general de seguimiento y evaluación, en representación de la señora Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Le damos la palabra a Quique. Muchas gracias, Leslie. Quiero antes confirmar que se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, qué bueno. Mil disculpas. Estoy ahora desde un espacio del ministerio y me ha tocado dar las palabras de clausura. Y con ello quiero, en nombre de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, agradecerles por su participación. Traigo los saludos de la Vicepresidenta de la República del Perú y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, y de la Viceministra de Políticas y Evaluación Social, María Tarazona, que por temas de agenda no han podido participar hoy de la sesión y clausurarla. Reciban un agradecimiento y reconocimiento especial nuestros colegas del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas de Durango, INEVAP de México, de CLIAR para América Latina y el Caribe, del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, de la Oficina de Evaluación Independiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y a todas las instituciones de la Iniciativa de Evaluación Global que hacen posible la Semana de la Evaluación GELOCAL 2022. Hoy concluimos 2 días de intercambio y reflexión a partir de experiencias de evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, como parte de esta semana de la evaluación GELOCAL 2022. Para el MIDIS, el seguimiento y la evaluación es sumamente importante. El trabajar bajo el enfoque de gestión por resultados juega un rol preponderante para poder ofrecer los servicios que respondan adecuadamente a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos más vulnerables de nuestro país. Trabajar por el bienestar de la población con un enfoque de resultados demanda revisar constantemente si nuestras intervenciones y programas están realmente contribuyendo con ese bienestar e identificar aquello que debemos mejorar y fortalecer para que nuestra población sea bien atendida. Por ello, consideramos que es necesario que las evidencias, producto de las evaluaciones y estudios, lleguen a quienes toman decisiones y a la ciudadanía en general. Eso permite transparentar lo que hacemos y el cómo vamos mejorando. Espacios como este, que reúnen a diferentes actores clave,
favorecen el intercambio, la reflexión y la generación de nuevos conocimientos. Ayudan a que los gestores tomen decisiones basadas en evidencias, de manera que nuestras políticas e intervenciones contribuyan más y mejor al bienestar de las y los ciudadanos. El MIDIS reafirma su compromiso ferviente y constante, así como el de sus funcionarios y nuestros aliados y amigos a quienes estamos eternamente agradecidos, para continuar con estos espacios de generación de conocimientos. Con estas palabras, damos por clausurada la participación del MIDIS en la Semana de la Evaluación G-Local 2022. Esperamos seguir contando con todos ustedes en una siguiente oportunidad, siempre en pro del uso de la información y evidencia para mejorar el alcance de los logros y resultados en nuestra población. Un abrazo a todos. Gracias, Quique, por las palabras de clausura. Queremos recordar a nuestros participantes que al finalizar van a tener la opción de realizar una votación, la cual invitamos a ser respondida antes de retirarnos. Mientras tanto, por favor, todos los expositores y panelistas enciendan sus cámaras para la foto final. Ya. Ok. ¿Quedó? Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego, Oscar, Muchas Gaby, gracias. Beatriz. Hasta luego, un Gracias, gusto, muchas gracias. un abrazo. Gracias. Gracias, También, un abrazo. Chao, un gusto.